Canal Supercrack Estrella presenta el perturbador juego Station.exe y una entrada al inframundo. Un nuevo juego está levantando mucho misterio en la red de internet. El juego se llama Station.exe, el perturbador juego de PC. Como casi todos estos juegos que aparecen y levantan tanto misterio, se trata de un juego donde el personaje se mueve por un lugar oscuro y tenebroso y donde unas figuras espectrales te siguen. Algo muy parecido al juego Satan, pero este juego además tiene unas coordenadas que si las metes en el Google Earth te llevan a un lugar de Siberia, para ser más exacto a una estación minera de Siberia. Seguramente el título del juego tiene algo que ver con esto. Pero los internautas que hablaron de este juego dicen que la estación, si pones las coordenadas en Google, está en media de la nada de Siberia. Lo que no es cierto, ya que hay un pueblo cerca. De hecho hay un camino que lleva de la estación al pueblo. Pero es aquí donde empieza el misterio para mí, pues cuando busqué este pueblo a través del Google Earth, me encontré un agujero enorme pegado al pueblo. Supe enseguida que un agujero de tal tamaño tenía que ser conocido en todo el mundo. Y así fue, pues se trataba de uno de los agujeros más grandes del mundo. Ese agujero fue en su tiempo una de las minas de diamantes más rica del mundo, pero aún así uno de los misterios que tiene esa mina de diamantes es que todos los países del mundo se preguntaban cómo era posible que de aquel lugar se pudiera sacar tanta cantidad de diamantes. Pero el misterio no termina aquí, pues la mina lleva muchos años cerrada y la pregunta es forzada. ¿Cómo es que una mina que era la que más diamantes del mundo tenía fue cerrada? Pero volvamos al juego y miremos qué puede unir la mina misteriosa con la estación. Un usuario encontró un disco en una caja de CD que compró en una expo de tecnología en Rochester, MI. Tenía un juego en él que alguien hizo en Blender llamado Station. Algunos números se encontraron en una pared en el juego, los números parecieron ser coordenadas de algún lugar, pero al introducirlas te llevaban a un extraño edificio en Rusia. El juego es en gran medida exploración y se muestra desde una perspectiva en primera persona. No está claro cuál es la meta, está inacabado, pero lo que es seguro es que el jugador debe evitar las lunas, como se les llama a esas caras flotantes. Si el jugador entra en contacto con ellas, el juego se cierra. El jugador puede moverse y saltar, pero aparentemente no tiene manera de defenderse. La visión del jugador se limita por densas tinieblas. Sin embargo, si uno viaja lejos de la estación, va a golpearse con una pared gris. Alguien mencionó que la estación de la foto de Google Earth está compuesta por dos edificios, uno de los cuales es una cantera de diamante y uno que es un eje de cohete denominado CC-18 Satan. Pronto llamó la atención de los usuarios, y se pusieron a investigar sobre el disco. Lógicamente nadie se atrevió a visitar el lugar, pues está bastante apartado de alguna ciudad en medio de la nada. El juego fue realizado con Blender y el disco no tenía nada escrito en él. Lo que sí se sabe, conduce a un edificio en medio de Siberia rural. El usuario que lo encontró afirma haber encontrado extrañas marcas en el disco. El que está en la parte superior izquierda es la parte fácil de leer, la que está en la parte superior derecha no ha leído en mi equipo. Tras una inspección más cercana, hay algunos números en el anillo interior. Un usuario que investigó los archivos del juego se encontró con SSTV, que al ser decodificados dio una imagen. Las coordenadas proporcionadas por esta fotografía nos llevan a una segunda ubicación dentro de Siberia. Las coordenadas las puedes ver en las imágenes del video. Esta ubicación parece estar vinculada de alguna manera con la investigación científica referente a la experimentación genética y control de enfermedades, añadiendo otra capa a este misterio cada vez mayor. El código del juego fue desgarrado, revelando un sitio web protegido por contraseña llamado Semperprotinam. En esta web, da igual donde intentes acceder, está muy bien protegido. Este sitio al parecer fue adquirido por alguien del board/K, armas, pero se negó que tuviera relación con el juego, pues según el propietario solo era un sitio para guardar archivos personales relacionados con una RG. ¿Están de verdad relacionados o solo es una pista falsa? Un usuario que se hizo llamar Rusiabro, supuestamente ruso, dijo que quería visitar el sitio, pero avisó de que había sido cercado por el ejército. Después de dejar el mensaje, desapareció por completo. Hay quien dice que lo dejó pasar para no involucrarse en temas serios. Un usuario publicó lo siguiente: me decidí a descargar el juego e investigar el código. El código es raro. Parece un juego hecho en Blender, pero no hay ningún signo de que así sea. Además, parece que hay un RS en el código. Para aquellos de ustedes que no tomaron la informática, significa que hay un sistema de respuesta integrado en el juego está destinado a responder a determinadas entradas para formatearse en algo nuevo.
Este pretende ser un código no ejecutable, pero por alguna razón, alguien lo convirtió a Blender. Existe la cuestión de partes en el código. El juego tiene que conectar con otra parte, un poco como cuando compras un juego y te dice que insertes el segundo disco. Creo que hay un segundo disco. Se cree que fue hecho en los años 90 en un viejo sistema operativo soviético antes de ser rehecho en Blender. Puede haber más de una versión del juego, ya que una carpeta adicional con GIFs pornográficos apareció en las descargas posteriores. También se mencionaron algunos otros cambios en el sonido. Lo más seguro es que alguien que lo descargó lo modificó y pasó los enlaces de su versión propia. Dicen que ciertos de esos GIFs, al abrirlos con Notepad, revelan algunos textos en chino. Estamos otra vez como en uno de mis recientes vídeos en las puertas del inframundo. Pero miremos la mina misteriosa que está muy cerca de la estación de la que nos habla el juego Station.E10E, la abandonada mina de diamantes Mir. La mina Mir, también llamada la mina Mirny, es una antigua mina de diamantes a cielo abierto ubicada en la ciudad de Mirny, en Siberia Oriental, Rusia. En el momento de su cierre en 2004, la mina era de 525 metros de profundidad y 1200 metros de ancho, por lo que es el segundo mayor agujero excavado en el mundo, después de la mina Bingham Canyon en el estado de Utah. El agujero es tan grande que el espacio aéreo por encima de la mina está cerrado para los helicópteros debido a varios incidentes en los que fueron succionados por el flujo de aire descendente. La minería comenzó en 1957, en condiciones climáticas extremadamente duras. El invierno siberiano duró 7 meses, lo que congeló el suelo, haciendo difícil la minería. Durante los breves meses de verano, el permafrost se convertiría en barro, convirtiendo toda la operación minera en una tierra de lodo. Los edificios tenían que ser levantados sobre pilotes, de manera que no se hundirían. La principal planta de procesamiento tuvo que ser construida sobre un mejor suelo, encontrado a 20 kilómetros de la mina. Las temperaturas de invierno eran tan bajas que los neumáticos para automóviles y el acero se rompían y el aceite se congelaba. Durante el invierno, los trabajadores utilizan motores a reacción para cocer la capa de permafrost o detonar con dinamita para acceder a la kimberlita subyacente. Toda la mina tuvo que ser cubierta por la noche para evitar que la maquinaria se congele. El rápido desarrollo de la mina Mir había preocupado a la empresa De Beers, que en ese momento estaba distribuyendo la mayor parte de los diamantes del mundo. De Beers tenía que comprar diamantes rusos con el fin de controlar el precio de mercado, y por lo tanto le era necesario saber lo más posible acerca de los desarrollos mineros rusos. En la década de los 70, De Beers solicitó permiso para visitar la mina Mir. El permiso fue concedido con la condición de que los expertos rusos visitasen las minas de diamantes de De Beers en Sudáfrica. El ejecutivo de De Beers, Sir Philip Oppenheimer, y el geólogo jefe Barry Hawthorne llegaron a Moscú en el verano de 1976. Fueron intencionadamente demorados en Moscú por la disposición de una serie de reuniones y banquetes fastuosos con geólogos soviéticos, mineralogistas, ingenieros y administradores de la mina. Cuando Oppenheimer y Hawthorne finalmente llegaron a la mina Mir, sus visados estaban a punto de expirar, por lo que solo pudieron estar 20 minutos en la mina. Incluso ese corto tiempo fue suficiente para obtener algunos detalles importantes. Por ejemplo, que los rusos no utilizaban agua durante el procesamiento de mineral en absoluto, lo que fue sorprendente para De Beers. La razón era que el agua se congelaría la mayor parte del año, y en su lugar se trituraba en seco. De Beers también sobreestimado el tamaño del agujero de la mina. Para las empresas era un misterio desconcertante. Y es que la enorme producción de la mina no era compatible con el tamaño relativamente pequeño de la mina. Después del colapso de la URSS, en la década de los 90, la mina fue operada por unas pocas empresas locales hasta el año 2004 cuando se cerró definitivamente. Observar la tierra alrededor de la mina, la marqué con un lápiz. Parece describir unos símbolos extraños. Quizás sean una especie de marcas que quieren indicar una entrada hacia el inframundo. ¿Por qué se sacaba tanto diamante de esta mina si parece que eso no era posible? ¿Está el juego señalando un camino hacia otros mundos? Un apunte más. El cráter se va a convertir en una ecociudad para el año 2020. Si el vídeo te ha gustado, dale al pulgar arriba y suscríbete a mi canal. Hoy en el canal Super Crack Estrella me centraré en la biblioteca que tiene bajo el subsuelo una ciudad reptiliana o demonios.
Dirección 630 W5THST Biblioteca Central de Los Ángeles y su ciudad reptil. Todo empezó con el artículo del periódico Los Angeles Times publicado el 29 de enero de 1934 y que nos relata cómo un ingeniero geofísico llamado George Warren Shufeldt, 1886-1957, descubrió una ciudad subterránea de una civilización desconocida. G. Warren Shufeldt comenzó en un proyecto de prospección minera en busca de oro y otros minerales utilizando un aparato de rayos X con sonda. En 1934, y una vez comenzadas las operaciones de extracción de oro en el lugar adecuado donde la máquina había indicado lo que ellos buscaban, Shufeldt y los demás trabajadores descubrieron algo insólito, un inmenso laberinto de catacumbas. Shufeldt, valiéndose de su aparato, logra trazar un mapa de esta ciudad perdida que incluso pasaba por debajo de la librería pública de la ciudad y otros lugares. El hallazgo más importante de esa red fueron 37 tabletas de oro con lados y extremos perfectos y con inscripciones que no se parecían a ningún tipo de escritura hecha por humanos. Se deduce que habrían muchas más tablillas, debido a que fueron estas las que seguramente dieron la señal al aparato de rayos X. Sin embargo, el proyecto fue cancelado, silenciado y el pozo de exploración sellado. No se volvió a saber de Shufeldt hasta el día de su muerte, 17 de noviembre de 1957. Bajo mi punto de vista estamos ante otro caso más de censura de datos e información que como único objetivo es ocultar la verdad y mantener al ser humano en la ignorancia. Pero aquí tienes la pista de la ciudad reptil bajo la biblioteca. Un proyecto de prospección minera en busca de oro y otros minerales utilizando un aparato de rayos X con sonda. En 1934, y una vez comenzadas las operaciones de extracción de oro en el lugar adecuado donde la máquina había indicado lo que ellos buscaban, Shufeldt y los demás trabajadores descubrieron algo insólito, un inmenso laberinto de catacumbas. Shufeldt, valiéndose de su aparato, logra trazar un mapa de esta ciudad perdida que incluso pasaba por debajo de la librería pública de la ciudad y otros lugares. En esta biblioteca hay pirámides mirando hacia el cielo de Los Ángeles. También se podía ver a través de Google Earth un ovni dimensional, pero dije se podía, porque una semana después de sacarlo yo en un video fue borrado del Google Earth. Pero no importa, aún está mi video para poder verlo. La biblioteca es todo un mensaje oculto. Bajo sus adornos está la historia secreta del mundo, donde destacan unos cuantos pasajes. En esos adornos donde más centraré, uno de ellos es una clara referencia al Festival de la Bestia, un evento que ocurre cada 28 años, donde se abre un portal dimensional para la entrada de Satanás en la Tierra. La referencia en la biblioteca dice así: en las enseñanzas ocultas, Lucifer no es un ser existente y no es igual a Satanás. Mientras que Satanás está esotéricamente relacionado con el descenso a la materialidad, Lucifer representa la ascensión a la divinidad, uso de las facultades cognitivas del hombre. A través de la adquisición de los conocimientos de los misterios, un iniciado tiene. En la frase Satanás está esotéricamente relacionado con el descenso a la materialidad. Es lo que ocurre cada 28 años, el descenso de Satanás a la materialidad, que es la forma en la que los Illuminatis llaman y definen a nuestro planeta Tierra. Material. Existe un hermano gemelo de nuestro planeta considerado de antimateria, llamado Contratierra, por ser el hermano contrario de nuestro mundo de materia, pues está realizado de antimateria, el llamado antimundo. En este mundo llamado antimundo es donde está Satanás, en esta dimensión paralela a la misma que quieren abrir con el CERN. En la biblioteca realizan una referencia a todo esto dicho de la siguiente manera, dice así: en primer lugar, en la tradición oculta, la pirámide es considerado como el último símbolo de los misterios. Representa la transición del plano material al mundo espiritual. Desde la base de forma cuadrada de la pirámide, que representa el mundo material, lugar, en la perfección matemática, 4 triángulos, en representación de la divinidad. Según muchos de los investigadores de lo oculto, las pirámides del antiguo Egipto fueron muy probablemente utilizados para fines de iniciación, donde los candidatos se les iniciaba en el camino de la iluminación. La frase la base de forma cuadrada de la pirámide, que representa el mundo material, el cuadrado es lo que ellos, la élite satánica, considera nuestro mundo material. El cubo cuadrado es también el mundo Matrix, donde nosotros estamos encerrados en él. En la biblioteca está el papel que ellos dan a los países que componen esta élite Illuminati. Esta es la referencia y papel que tiene cada país en el mundo. La estatua de la civilización. En un rincón remoto en el extremo de un verificador de la junta con un patrón de suelo, la estatua de la civilización está por encima de una escalera flanqueada por 2 esfinges.
De acuerdo con documentación de la biblioteca, la estatua de Lee Laurie simboliza todo lo que la biblioteca representa. Su mano izquierda sostiene una antorcha con la punta de una llama y su mano derecha sostiene un libro con citas que son, dicho sea de paso, muy importante en la masonería. En el principio era la palabra griego el conocimiento se extiende horizontes América nobleza tiene obligaciones francés. La sabiduría está en la verdad alemán la belleza es la verdad. Belleza de la verdad inglés. En la estatua es un panel tallado que contiene los símbolos de las civilizaciones antiguas y modernas. Panel sobre la estatua de la túnica de la civilización de abajo a arriba. En blanco para las edades del hombre desconocidos pirámides de Egipto. Barco de Fenicia. Toro alado de Babilonia y tabletas para la Judea, león puerta de palacio de niños y el Partenón de las civilizaciones minoica y griegos, lobo con Rómulo y Remo de Roma, dragón de China. Shiva de la India. Notre Dame de la Europa cristiana medieval, cabeza de serpiente emplumada maya, búfalo, Covered Wagon, y la campana de la libertad de los Estados Unidos de América. En la biblioteca también se puede ver a la Virgen Negra, el ente que tiene la llave de las dimensiones, ella siempre aparece cuando atravesamos estos portales dimensionales. A lo largo de la historia de la civilización occidental, las bibliotecas han sido los depositarias del conocimiento acumulado y las naciones de los epicentros de la cultura. Las bibliotecas centrales, más que ser grandes edificios que contienen los libros, son hitos importantes diseñados con una arquitectura impresionante y llenos de arte simbólico. La Biblioteca Central de Los Ángeles no es la excepción. Una mirada en profundidad en el arte que se encuentra en la biblioteca es bastante revelador. Se describe la filosofía oculta de aquellos en el poder. Daremos una mirada a la historia de la Biblioteca Central y el significado oculto de su arquitectura. Construido en 1926, la Biblioteca Central es un hito importante del centro de Los Ángeles. Es la pieza central de uno de los mayores sistemas de bibliotecas financiadas con fondos públicos en el mundo, la Biblioteca Pública de Los Ángeles, LAPL. La mayoría de los folletos turísticos describen que el diseño del edificio se inspira en la arquitectura antigua del Renacimiento de Egipto y el Mediterráneo. Como veremos, la elección de este diseño no es más que una estética, más bien recuerda las enseñanzas y el simbolismo de las antiguas escuelas de misterios de la antigüedad. De hecho, después de muchas características esotéricas de decodificación de la biblioteca, podemos decir con seguridad que el edificio se inspira principalmente en la masonería, que está, a su vez, fuertemente impregnada de antiguos misterios de Egipto y el Mediterráneo. Las pirámides de azulejos de la biblioteca, dos esfinges, mosaicos celestes y otros detalles convierten este espacio público en un templo de verdad oculta. Por otra parte, la biblioteca está, sin duda, construida con un estado elitista de la mente. El verdadero significado del arte en la pantalla parece estar destinada únicamente para los iniciados de las sociedades secretas y no para las masas. Antes de examinar las características más importantes del edificio, echemos un vistazo a los antecedentes de sus constructores. La Biblioteca Central de Los Ángeles fue diseñada por Bertram Grosvenor Goodwin, un destacado arquitecto, que fue reconocido y contratado por las personas más poderosas de Estados Unidos. Sus obras incluyen edificios gubernamentales y militares, iglesias, bibliotecas y las casas privadas de los políticos. Uno de los edificios más reconocidos de élite diseñado por Goodwin es la sede de la Sociedad de la Cabeza del Lobo. Una sociedad secreta de la Universidad de Yale junto con la famosa Skull y Bones, las dos otras sociedades secretas que se encuentran en la Universidad de Yale, Cabeza del Lobo, a la derecha, tienen funciones que son muy similares a la masonería. Es una fuerza discreta, pero importante que influye en una de las universidades más elitistas de Estados Unidos. Se han mantenido dentro de sus filas miembros que iban a ser destacados políticos, diplomáticos, abogados y deportistas. Quizás el proyecto más notable de Goodwin es la Capilla Rockefeller Memorial de la Universidad de Chicago. Encargado por el magnate más poderoso de Estados Unidos, John D. Rockefeller, la capilla ecuménica se utiliza para diversas celebraciones religiosas. Rockefeller dijo que la capilla estaba destinado a ser del campus el elemento central y dominante. La capilla fue diseñada en colaboración con Lee Laurie, el más importante escultor de la arquitectura de Estados Unidos. El dúo trabajó en varios otros proyectos importantes como el del estado de Nebraska en el Capitolio y la Biblioteca Central de Los Ángeles, que es el tema de este artículo. Nacido en Alemania en 1877, Laurie llegó a Estados Unidos a la edad de 5 años.
Después de aprender el arte de algunos de los artistas más importantes de Estados Unidos, colaboró con Godwin en varios proyectos y se convirtió en el escultor líder en Estados Unidos. Su estilo único y su conocimiento del simbolismo oculto, misterios antiguos y de los principios masónicos, aparentemente lo hizo ser el artista de élite. Algunos de sus trabajos de alto perfil incluyen los paneles en relieve alegórico del Senado de Estados Unidos, la estatua de George Washington en la Catedral Nacional en Washington, D.C., y la Torre de Artes de la Universidad de Yale. La biblioteca fue construida originalmente en 1926 por Bertram Godwin. Según la documentación de la biblioteca, el tema central de la arquitectura giraba en torno a la iluminación a través de la luz del conocimiento. Debido a un incendio provocado en 1986, el edificio fue restaurado y en la expansión el tema central fue respetado fielmente en sus connotaciones espirituales y esotéricas en el arte de hacer de todo el complejo un templo de la iluminación. Está repleto de simbolismo profundo místico, geometría sagrada, las proporciones y las alusiones a obras ocultas importantes. La Biblioteca Central de Los Ángeles y el Rockefeller Center son muy similares en este sentido, no es de extrañar, ya que el cerebro de Lee Laurie estuvo en ambos complejos. Como es el caso del Rockefeller Center, la antorcha de la iluminación, lo que representa el conocimiento divino, es el símbolo más importante de la biblioteca. La pirámide de la iluminación. El troning, entronización, en la parte superior de la biblioteca es probablemente la característica más distintiva del complejo. Una pirámide de azulejos coronado por una mano de oro con una antorcha. Además de ser hermosa y decorativa, el ápice de la biblioteca tiene un profundo significado oculto, claramente inspirado por la masonería. En primer lugar, en la tradición oculta, la pirámide es considerado como el último símbolo de los misterios. Representa la transición del plano material al mundo espiritual. Desde la base de forma cuadrada de la pirámide, que representa el mundo material, lugar, en la perfección matemática, 4 triángulos, en representación de la divinidad. Según muchos de los investigadores de lo oculto, las pirámides del antiguo Egipto fueron muy probablemente utilizados para fines de iniciación, donde los candidatos se les iniciaba en el camino de la iluminación. Cuanto más grandes los hierofantes se esforzaban por ocultar su ciencia absoluta, más se solicitó que se uniera a la grandeza y multiplicar sus símbolos. Las grandes pirámides, con sus caras triangulares de las bases de elevación y de la plaza, representaron a su metafísica, fundada en el conocimiento de la naturaleza. Albert Pike, Morals and Dogma. A cada lado de la pirámide es un símbolo del sol, la representación visual de las más antiguas de la deidad. La adoración del sol era una de las formas más tempranas y más natural de expresión religiosa. Complejas teologías modernas no son más que implicaciones y ampliaciones de esta creencia aborigen de simple. La mente primitiva, reconociendo el poder benéfico de la energía solar orbe, es adorado como el proxy de la deidad suprema. Manly P. Hall, las enseñanzas secretas de todas las edades. Aunque el sol, o rayos de sol, es el símbolo oculto más común para representar la voluntad divina, es sin embargo que no es tan directamente adorado como un dios. Se trata de una representación visual de la divinidad. Por esta razón, la biblioteca central está repleto de referencias a la del sol. En todas las historias de los dioses y héroes laicos redactado y oculta los detalles astronómicos y la historia de las operaciones de la naturaleza visible, y los que a su vez también eran símbolos de verdades más elevadas y más profunda. Nadie más que rudos inteligencias cultivadas larga podría considerar el sol y las estrellas y los poderes de la naturaleza como divina, o de los objetos como de ajuste de la adoración humana, y que las tendrá en cuenta lo que mientras dure el mundo, y siempre permanecer en la ignorancia de las grandes verdades espirituales de las cuales estos son los jeroglíficos y las expresiones. Albert Pike, Morals and Dogma. La antorcha luciferino. Por encima de la pirámide está la mano que sostiene una antorcha de oro. Hay una razón por la que este símbolo está sentado sobre todos los demás en el edificio. Se trata de una representación perfecta de la filosofía del edificio, luciferismo. En latín, la palabra Lucifer significa portador de luz. En el simbolismo oculto, luz y fuego esotéricamente representa el conocimiento divino y la iluminación. Una mano que sostiene una antorcha encendida, por lo tanto, representa el ascenso del hombre a la divinidad a través de las enseñanzas de los misterios. La interpretación gnóstica de la historia del Génesis considera a la serpiente, Lucifer, como una figura positiva. Se ha dado a los humanos las facultades intelectuales para razonar y para ascender a la divinidad por sus propios medios. Luciferismo representa la inversión final del bien y del mal.
La fórmula para esta inversión se refleja en el paradigma de la narrativa del mito gnóstico hipóstasis. A diferencia de la versión bíblica original, el relato gnóstico representa una revalorización de la historia hebrea de la tentación del primer hombre, el deseo de los hombres solo para ser como dioses por comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Carla Raschke, La interrupción de la eternidad. El gnosticismo moderno y los orígenes de la nueva conciencia religiosa. En las enseñanzas ocultas, Lucifer no es un ser existente y no es igual a Satanás. Mientras que Satanás está esotéricamente relacionado con el descenso a la materialidad, Lucifer representa la ascensión a la divinidad, uso de las facultades cognitivas del hombre. A través de la adquisición de los conocimientos de los misterios, un iniciado tiene oportunidad para borrar la maldición de la mortalidad en un encuentro directo con la deidad patrona, o en muchos casos de hecho sometido a una apoteosis, una transfiguración del ser humano en divino. Autores masónicos como Albert Pike y Albert G. Mackey se han referido a la ruta luciferina y las energías de Lucifer para describir la búsqueda de la luz. El término luciferina, por tanto, se utiliza en el sentido académico de la iluminación llevar. Estudiosos masónicos a menudo invocan Prometeo, que robó el fuego a los dioses para atraer al hombre, para describir este concepto. Por esta razón, Prometeo es la figura central del Rockefeller Center. La fachada occidental, fósforo y lucero. Concebido por Lee Laurie, la fachada occidental de la biblioteca es otro guiño a las escuelas de misterio. Dos figuras humanas se representan con los nombres de fósforo y lucero por debajo de ellos. Este detalle aparentemente menor de edad es quizás el más significativo. Fósforo, o fósforo, es la palabra latina para el planeta Venus por la mañana, también conocida como la estrella de la mañana o portador de luz. Esos términos son sinónimos con Lucifer. Situada justo debajo de la pirámide en la parte superior del edificio, esta lámpara mundo se compone de bronce fundido y, según la documentación de la biblioteca, pesa 1 tonelada. Fue diseñado por los asociados Godway y modelado por Lee Laurie. El mundo está rodeado por un anillo que contiene los signos del zodíaco y está iluminado por 48 luces. El anillo está unido a cadenas que conducen a la sunburst en el techo. Como hemos visto anteriormente, el resplandor solar es un antiguo símbolo que representa la divinidad. Este diseño es una reminiscencia de los grabados que representan cabalística los 72 nombres de Dios. Los 72 nombres de Dios de Kircher Edipo Aegyptiacus. Al igual que Candelabro Mundo de la biblioteca, este grabado cabalística lleva los símbolos de los planetas y los signos del zodíaco. Las luces que rodean el mundo representan el círculo de los iluminados, los gobernantes ocultos de la Tierra, que están conectados a la divinidad a través de la gnosis. Las 48 luces de, lo que refleja los 48 rayos del sol, que representan el axioma hermético como es arriba es abajo. A pesar de las declaraciones en contrario, la masonería es una religión tratando de unir a Dios y el hombre mediante la elevación de sus iniciados a ese nivel de conciencia que se puede contemplar con una visión, aclaró el funcionamiento del gran arquitecto del universo. De siglo en siglo la visión de una civilización perfecta se mantiene como el ideal para la humanidad. En medio de esa civilización se levantará una universidad potente en el que tanto a las ciencias sagradas y profanas sobre los misterios de la vida será libre su enseñanza a todos los que asumen la vida filosófica. Aquí el credo y el dogma no tendrá lugar, el superficial será eliminado y solo lo esencial se conserva. El mundo será gobernado por la mayoría de las mentes de sus iluminados, y cada uno ocupará el cargo para el que está admirablemente equipado. El gobierno perfecto de la Tierra debe ser diseñado con el tiempo después de que el gobierno divino por el cual se ordena el universo. Manly P. Hall, las enseñanzas secretas de todas las edades. La estatua de la civilización. En un rincón remoto en el extremo de un verificador de la Junta con un patrón de suelo, la estatua de la civilización está por encima de una escalera flanqueada por dos esfinges. De acuerdo con documentación de la biblioteca, la estatua de Lee Laurie simboliza todo lo que la biblioteca representa. Su mano izquierda sostiene una antorcha con la punta de una llama y su mano derecha sostiene un libro con citas que son, dicho sea de paso, muy importante en la masonería. En el principio era la palabra griego el conocimiento se extiende horizontes América nobleza tiene obligaciones francés. La sabiduría está en la verdad alemán la belleza es la verdad. Belleza de la verdad inglés. En la estatua es un panel tallado que contiene los símbolos de las civilizaciones antiguas y modernas. Panel sobre la estatua de la túnica de la civilización de abajo a arriba. En blanco para las edades del hombre desconocidos pirámides de Egipto. Barco de Fenicia.
toro alado de Babilonia y tabletas para la Judea, león puerta de palacio de niños y el Partenón de las civilizaciones minoica y griegos, lobo con Rómulo y Remo de Roma, dragón de China. Shiva de la India. Notre Dame de la Europa cristiana medieval, cabeza de serpiente emplumada maya, búfalo, Covered Wagon y la campana de la libertad de los Estados Unidos de América. Una vez más, estas civilizaciones fueron elegidos por su importancia en la historia masónica, ya que se sabe que han transmitido los misterios ocultos. El espacio en blanco en la parte inferior más probablemente se refiere a la Atlántida, la civilización perdida, que, según los textos ocultos, estaba en el origen del hermetismo. El edificio que representa la Europa cristiana medieval, Notre Dame de París, fue construido por los caballeros templarios. La orden considera que los antepasados de los modernos masones, las esfinges, una de las esfinges que custodiaban la estatua de la civilización. En el simbolismo oculto, esfinges son los guardianes de los misterios, la protección de secretos esotéricos de los ojos de los profanos. El sitio web oficial de la biblioteca se describen las esfinges. En mármol negro de Bélgica con tocados de bronce, las esfinges simbolizan los misterios ocultos de conocimiento y guardar el acercamiento a la estatua de la civilización. Cada esfinge lleva un libro que contiene las cotizaciones de la moral de Plutarco, sobre Isis y Osiris. Traducción de la tablilla de la esfinge. Esfinge izquierda, yo soy todo lo que fue, es y va a ser y nadie ha levantado mi velo. Esfinge derecho, por lo tanto el deseo de la verdad, sobre todo de lo que se refiere a los dioses, sí es un anhelo de la divinidad. La primera cita es muy significativa en los misterios masónicos, como la iluminación es metafóricamente equipara al levantamiento del velo de Isis. Por esta razón, los masones se apodan a sí mismos hijos de la viuda es Isis, la diosa que perdió a su esposo Osiris. Aunque pocos son los que descubrió su identidad, ella era Sofía, la virgen de la sabiduría, a quien todos los filósofos del mundo han cortejado. Isis representa el misterio de la maternidad, que los antiguos reconocieron como la prueba más evidente de la sabiduría omnisciente de la naturaleza y el poder de sombra de Dios. Para el buscador moderna que es el epítome del gran desconocido, y solo los que presentará ella será capaz de resolver los misterios de la vida, la muerte, la generación y la regeneración. Manly P. Hall, las enseñanzas secretas de todas las edades. La suma segunda cita hasta que el único propósito de las sociedades secretas ocultistas. Buscar la santidad a través del conocimiento de los misterios. El simbolismo de estas esculturas es extremadamente poderoso y revelador. La civilización, la fuerza detrás de las naciones, la política, la cultura, la economía y la ciudadanía esté vigilado por el símbolo de los misterios. La estatua, básicamente, dice, las sociedades secretas han guiado la evolución de la civilización desde los tiempos antiguos, y seguirá haciéndolo. La estrella de Ishtar, estrella de 8 puntas en el lato, incrustado en el suelo, en un punto central de la biblioteca, es una estrella de 8 puntas, un símbolo conocido como la estrella de Ishtar, una versión de la antigua Mesopotamia, símbolo de la estrella de 8 puntas de la diosa Ishtar, Inanna/Inanna, que representa al planeta Venus como estrella de la mañana o por la noche. Ishtar es la diosa asiria y babilónica de la fertilidad, el amor, la guerra y la sexualidad y es considerado por los babilonios como la personificación divina del planeta Venus. La historia de su descenso a los infiernos en busca presumiblemente por el elixir sagrado que solo podría restablecer Tammuz a la vida es la clave para el ritual de los misterios. Quizás por esta razón, el símbolo de la estrella de Ishtar se encuentra a menudo en los niveles más bajos de los edificios ocultos, tales como la construcción de Manitoba Legislativo, artículo completo sobre el tema aquí. Sitio siniestro total, el edificio legislativo de Manitoba. ¿Tiene este símbolo representación del mundo subterráneo? En conclusión, para la mayoría de la gente, la Biblioteca Pública de Los Ángeles no es más que un edificio funcional, que está bellamente ornamentado. Cuando uno entiende el simbolismo oculto aparece en todo el complejo, la biblioteca se convierte en un templo de la iluminación, dedicada a los misterios ocultos y los principios masónicos. Es una celebración de los logros de la élite y la luciferina de la que prevalece de su filosofía oculta. El hecho de que la biblioteca está dedicada a las sociedades secretas, a pesar del hecho de que la LAPL está financiada con fondos públicos, dice mucho acerca de la verdadera naturaleza del poder de Estados Unidos. Después de leer este artículo, algunos podrían preguntarse, si la búsqueda del conocimiento es un rasgo de Lucifer, y si se asocia tradicionalmente con el mal, ¿quiere decir que la búsqueda del conocimiento es un problema? Claro que no. La búsqueda de conocimiento nunca será mal y ser ignorante nunca será correcto.
El conocimiento conduce a la sabiduría y el discernimiento, mientras que la ignorancia lleva a la confusión y el desconcierto. Por otra parte, es solo mediante la plena comprensión de las fuerzas que actúan en el mundo que se convierte en una posición para llevar a cabo realmente bueno en la sociedad. Por el contrario, una persona ignorante puede ser fácilmente manipulado por los engañadores que se convierten en sus cómplices sin saberlo. No importa qué término se utiliza para describir la búsqueda de la verdad, siempre será la más noble de las acciones, sin importar su credo o religión. Las facultades de aprendizaje y comprensión no son la exclusividad de un grupo de personas. Son regalos dotados de todos los seres humanos y es nuestro deber sacar el máximo provecho de ellos. Lo más importante a considerar es lo siguiente: ¿utilizan el conocimiento para guiar, inspirar e iluminar o lo usan para controlar, manipular y engañar? Hemos visto en artículos anteriores cómo la élite utiliza su conocimiento para manipular a las masas. Cita: la conclusión es que sabemos muy poco y sin embargo es asombroso lo mucho que conocemos. Y más asombroso todavía que un conocimiento tan pequeño pueda dar tanto poder. Canal Supercrack Estrella presenta Turín y la entrada al inframundo. En Turín, Italia, más de 70.000 personas rinden culto al diablo, siendo la segunda ciudad con más sectas satánicas del mundo, solo por detrás de Londres. Esta ciudad italiana llamada Turín es donde tiene el satanismo una especial presencia. Hay gente que pensaba que Francia era la tierra prometida del satanismo, pero según el estudioso en sectas y movimientos religiosos, Máximo Introvigne, existen hoy en la capital piamontesa por lo menos dos organizaciones que se denominan Iglesia de Satanás y se enorgullecen de una sucesión apostólica, una más teológica y otra más ocultista. Experiencia personal en Turín. Estuve una vez en la ciudad italiana de Turín, al norte, y juré no volver a poner los pies allí. De entrada me pareció una ciudad gris y triste. Pero los pelos se me pusieron de punta cuando entramos en una placita abarrotada de gente, ocupada casi toda ella por una enorme escultura dedicada al diablo. Yo no sabía qué era aquella escultura, pero me produjo una mala impresión que aún recuerdo con estremecimiento. Luego supe a quién estaba dedicada. La he buscado por internet pero no la he encontrado. Mucha gente dice que en Madrid, en el Retiro, hay la única estatua dedicada a Satán, pero da como risa, y es bonita. Pero la de Turín da miedo. Turín es la capital del diablo. En toda España hay 5 exorcistas, pero Turín tiene 5 para cada distrito. Junto a Haití, son los sitios donde más casos de posesión hay. En Haití no me extraña, pues son los expertos en magia negra. Haití tiene un aspecto desolador, nada más pasar la frontera de la República Dominicana. Pero en Turín es en el primer mundo donde más proliferan las sectas satánicas y las misas negras, y la cosa va en aumento. Una vez leí una entrevista con un anciano exorcista del Vaticano, y le preguntaban si en su larga vida había visto algún caso de posesión diabólica. Los he visto a cientos, declaró, pero solo he encontrado a uno auténtico. Los demás eran enfermos mentales. O sea, que el diablo rara vez se mete en el cuerpo de un hombre. Por cierto, la niña de la peli El Exorcista es basada en un caso real, pero en realidad era un niño. Debieron pensar que poniendo una niña impactaría más. Y otra cosa. Un buen consejo. Nunca os pongáis en plan de diversión a emplear la ouija, ni el número del vaso, pues es peligroso. Más de uno se ha vuelto loco practicando estas cosas. Yo tenía un compañero de oficina, gallego por más señas, ya se sabe que los gallegos creen, como buenos celtas, en meigas, la Santa Compaña y los amuletos. Pues este chico, con el que a veces hablábamos de estas cosas, y no se confiaba más que conmigo, un lunes apareció con ojeras y muy mala cara. Es que no he dormido nada esta noche, por culpa del susto de ayer. Este fin de semana mi mujer y yo nos reunimos con otro matrimonio y empezamos con el juego del vaso. Preguntamos varias cosas y las respuestas eran conexas. Pero a la otra se le ocurrió preguntar, ¿existe el diablo? Y entonces el vaso salió de la mesa como un rayo, y en línea recta se estrelló en el techo. Ya sabes que he hecho algunas imprudencias, como practicar la escritura automática, que es una manera de ouija pero que se hace estando solo. Yo invocaba a muertos conocidos, les hacía preguntas y ellos me contestaban. Después de morir mi madre, con la que me llevaba mal, intenté conectar con ella, pero no se dignó manifestarse ante mi presencia por la escritura. Pero lo que pasó anoche supera con creces todo eso. Estas barbaridades no las hagas nunca, por el amor de Dios, pues pueden acarrearos la desgracia.
Yo he tenido suerte y la protección de Dios, pero estos asuntos, reales pero desconocidos, no hay que jugar con ellos, pues estamos manejando unas fuerzas que no conocemos. Todo lo que te cuento es verdad, porque lo he vivido. Esto me lo contó mi amigo gallego con cara pálida y temblor visible en las manos. Después de esa conversación no volvimos a hablar de temas paranormales. De hecho, el chico ya no hablaba mucho. Pasados unos días sufrió un ataque de ansiedad en el trabajo, perdió su puesto y desapareció de mi vida. Las puertas del infierno, leyenda en Turín. La ciudad de Turín atrae miles de visitantes para ver la sábana santa, y sin embargo también tiene un parte de leyenda oscura. Nostradamus vivió en Turín, y se dice que en una de sus plazas Piazza Statuto están las puertas del infierno. Además en Turín reside el mayor número de exorcistas de Italia. Turín y la magia. Turín desde hace siglos se relaciona con la magia. Existe una leyenda que dice que Turín es parte fundamental de dos triángulos mágicos. El triángulo de la magia blanca junto a Lyon y Praga, y el triángulo de la magia negra junto a Londres y San Francisco. Sin embargo, no solo las leyendas reflejan el carácter mágico de Turín, también está patente en la historia. Augusta Taurinorum, Turín fue fundada por los romanos en la intersección de dos ríos, el Dorala y el Po, por lo tanto según cumple las leyes de la magia, ya que tiene 4 puertas que se enfrentan a los 4 puntos cardinales. Hay una Turín a la luz del sol y otra subterránea y enigmática, cientos de túneles y galerías bajo tierra muy por debajo de la ciudad. Las puertas de infierno. Este título tan cinematográfico se le atribuye a la zona de la Piazza Statuto, un lugar que podría ser tan solo una bonita plaza cerca de Porta Susa. Sin embargo, esta plaza, aparte de las leyendas, ha tenido relación con hechos relacionados con la muerte. Ya en la época romana era considerada una plaza siniestra. En esta misma zona en la época romana allí existía el llamado Vallis Oxysormo Necrópolis. En la zona del subsuelo de la Plaza Statuto y alrededores eran donde se enterraban a los condenados. Este viejo Oxysorm está ahora bajo tierra en las calles del Corso Príncipe Eugenio, Cibrario, Corso Francia y otras calles de la zona. En esta misma plaza también tenían lugar los ahorcamientos en Turín, hasta que fue trasladado hasta otra zona de Turín, en la intersección de las calles Corso Regina Margherita y Cima. Se dice que si miras de cerca en el jardín de la Plaza Statuto se puede ver una tapa de alcantarilla, en realidad solo da paso a túneles del alcantarillado, sin embargo la leyenda afirma que es la entrada al infierno. Más tarde en 1865 fue donde estaba la guillotina, y fue escenario de sangrientos disturbios. Todos estos hechos dieron pie a la creencia de que algo maldito albergaba la plaza. Esto alimentó las leyendas sobre Turín y el vértice de la magia negra, junto con Londres y San Francisco. Dicen que el vértice del triángulo está en un pequeño obelisco con un astrolabio en la parte superior situado en un pequeño jardín frente al monumento del túnel de Frejus. Este obelisco fue construido en 1808 en un punto geodésico. Si caminas unos pocos cientos de metros desde la Piazza Statuto más allá de Corso Svizzera, se llega a la Domus Morocho o Casa Morocho. Esta casa fue la residencia del célebre profeta Nostradamus. En el centro de la plaza de Statuto se erige el monumento del túnel de Frejus, un túnel de carretera que une Francia e Italia, bajo la montaña de Frejus, entre Modane y Bardonecchia. El monumento conmemorativo fue diseñado por el conde Marcello Panisera de Beglio, se inauguró en 1979. Consiste en una pirámide de piedras, que vienen de la excavación del túnel, y está coronada por una criatura alada. Muchos dicen que conmemora el sufrimiento de los miles de trabajadores que tuvieron que encargarse de la construcción del puente. Las aproximaciones sobre la existencia de satánicos es aproximadamente un total de 75,000 satánicos en Turín, al menos así lo confirma el padre Balduzzi. Por ello, llamó la atención, un discurso que Juan Pablo II pronunciara el 4 de septiembre de 1988. ¿Dónde está la obra de la salvación? ¿Dónde está la actividad del Espíritu Santo? ¿Dónde están los santos? Allí llega también otro. Por supuesto, no se presenta con su propio nombre. Trata de encontrar otros nombres. El Evangelio le ha facilitado el encontrar otros nombres, porque no se llama solamente diablo, se llama padre de la mentira, se llama con distintos nombres. Pero se llama también príncipe de este mundo. Vuestro suelo está privilegiado por muchos santos. Pero aquí, en Turín, se vive esta historia de la salvación como un desafío, como una provocación de nuestro tiempo, de nuestra época. Esta fue la primera vez que el Santo Padre hablaba del diablo no solo con una catequesis válida para todos, sino con referencias locales acerca de su actividad maléfica.
Ciertamente el demonio no está solamente en Turín, pero, por como habló de ello, parecía que el Papa quisiese subrayar en esta ciudad su particular presencia diabólica presumible y argumentable por situaciones y hechos evidentes. Con todo esto se demuestra que Turín se coloca como la segunda ciudad en Europa, después de Londres, con más sectas e iglesias satánicas. Las sectas satánicas están proliferando a un ritmo creciente y los adoradores del diablo se hacen cada vez más numerosos. Es difícil precisar un número, pero el padre Manuel Guerra en su libro sobre sectas estima que pueden existir de 1 a 10 millones de satanistas en el mundo. La última intervención del Papa sobre el diablo me da oportunidad para algunas consideraciones sobre las frases del Santo Padre y sobre cierta situación que existe en Turín. Claro está que el demonio no se encuentra solo en Turín, pero, leyendo todo el discurso, parece que se quiera subrayar en esta ciudad su presencia particular. Pero no diría yo aquella que por sí misma puede justificar un mayor empeño de actividad demoníaca, la que por ejemplo podría suponerse razonablemente en un convento y no en un ambiente equívoco, o si se quiere en el mismo Vaticano, como sede del Vicario de Cristo y centro directivo de la cristiandad, a diferencia de cualquier otra parte del globo. Se trata en cambio, en Turín, de una presencia diabólica presumible y argumentable por situaciones y hechos muy evidentes. Sin duda las declaraciones del vicario general, Monseñor Perado, aparecidas en la prensa, sobre una práctica religiosa que no compromete a más de 15% de la población, son cosas realmente penosas para los sacerdotes, los pastores de almas y sobre todo para el Papa. Y esto es mucho más mortificante si se piensa que Turín y el Piamonte son tierras de santos. Pero esto no parece ser el motivo de los afligidos y preocupados llamados del Santo Padre. Porcentajes del género, tal vez más reducidos, existen en alguna otra ciudad, aunque puede decirse que es consecuencia, no necesaria, pues está siempre sometida a la libre decisión de la persona, de todo ese trabajo satánico para alejar al hombre de Dios. ¿Y entonces? ¿Por qué precisamente en Turín se debería maravillar, como ha sucedido en diversas ocasiones, de las palabras del Santo Padre, cuando se conocen otras cifras y estadísticas por las que la ciudad tiene un verdadero primado? Hay o no en Turín 40.000 personas, más o menos, que forman parte de las de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que se haya conocido, debido a afirmaciones de un teólogo relativas al diablo. Estudio titulado Fe Cristiana y Demonología, realizado por un experto por encargo de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y publicado en l'Osservatore Romano del 1975. Al presentarlo, se escribe que la congregación lo recomienda vivamente como base segura para reafirmar la doctrina del magisterio. En el nuevo Código de Derecho Canónico, se habla de los exorcismos y de los requisitos para ejercerlos, lo cual supone obviamente la existencia de Satanás como ser personal. Si el vídeo te ha gustado, dale al pulgar arriba y suscríbete a mi canal.